2 años antes de esas intrigas, Gloria Rodríguez, la legendaria editora de Sudamericana, viajó a Uruguay con un mamotreto, la historia de la mujer que hacía llorar a su psiquiatra. Un libro íntimo dedicado a mi familia y a mis amigos, que en carpetas anilladas pasaba de mano en mano como un talismán. En mitad de vuelo, Gloria empezó a lagrimear con las desventuras domésticas de Carmina. Los papeles se le resbalaban y trataba de ocultar el zafarrancho de la congoja. Al llegar a Punta del Este, estaba decidida a editarlo. Me llamó para decirme que se trataba de una novela sobre mi madre, sino sobre miles y miles de inmigrantes, y que ahora se volvía imperioso convencer a la protagonista. Era la hora de la verdad. Hablé con Carmen y le recordé, una vez más, que si finalmente lo publicábamos, todas las grandezas y canalladas de la familia quedarían expuestas. ¿Estás segura de que podrás con todo esto?, le pregunté. Me acarició la cara, como si fuera un niño, me acusó de candidez. Como el libro trataba sobre una completa desconocida, la primera edición fue temerosa. En 24 horas estaba agotada, y a partir de ese punto de quiebre se desató un sorprendente fenómeno editorial. Nuestra crónica familiar se transformó en la Cenicienta de los libros. Lo presentaron 2 escritores famosos en la librería céntrica, y al término de los discursos saludaron a mi madre y a Maruja, que se había ido a España y había regresado sabiendo que no podría vivir en otro sitio que no fuera Palermo. Los escritores creían, en el fondo de su alma, que los personajes de aquel cuento no estaban a mano, o que eran meras ficciones. Se quedaron con la boca abierta cuando vieron que los hologramas cobraban vida, resultaban de carne y hueso, y que la psiquiatra apenada y llorosa aparecía inesperadamente en el evento y se abrazaba con su paciente. Vinieron a verme 5 directores y un productor de Hollywood para comprar los derechos, pero mi madre no quiso cederlos, a pesar de que le ofrecían fortunas. Uno de ellos me citó en un local de sushi y comenzó a elogiar la epopeya y a sugerirme que el guión debía acentuar algunos aspectos demasiado sutiles de la trama. Por ejemplo, no servía para el cine que mi tío abuelo acosara sexualmente a su sobrina. Tenía que violarla. Y mi padre no debía ser indiferente o iracundo. Tenía que ser alcohólico y violento. Estás hablando de 2 personas que a esta hora duermen la siesta a 7 cuadras de acá, le advertí. Me ofreció $350.000. Siempre recordaré la cara que puso cuando le dije que no. A Carmina el cine y la fama le importaban un comino. Y de hecho, nada se modificó en su ego luego de convertirse en un personaje novelesco. Pero le parecía que entregar nuestra vida para que otros la espectacularizaran consistía algo así como un acto inmoral. Ella sintió que su vida de siempre sin darle importancia al revuelo. Fue tapa de revistas, objeto de notas y entrevistas, y referencia de ensayos sobre la historia de la emigración. Marcial, en cambio, sintió el impacto. No quiso leer esas páginas hasta que estuvieron publicadas, y entonces lo hizo durante toda una noche. Al día siguiente lo acompañé a hacer las compras por el barrio y noté que eludía el tema. A mí me transpiraban las manos y estaba muerto de miedo. Temía una recriminación, hasta un escándalo. Pero al llegar a la esquina de Carranza junté coraje y le pregunté qué le había parecido. Entonces él me respondió sin mirarme. No está mal, es nuestra historia. Solo que me presentas como alguien que no ha tenido buen ojo para los negocios. Me mordí los labios. Ante sus paisanos, esa verdad indudable operaba como una humillación. Y me quería morir. Y cuando me estaba muriendo por dentro, me agarró de repente el brazo y me miró a los ojos por primera vez.
No importa lo que diga nadie. Que digan mierda si quieren. Es una novela extraordinaria y tendrás que firmarme muchos ejemplares para mis amigos. Un amigo de Barcia compró en España 100 ejemplares y los repartió casa por casa para que los viejos vecinos de Valentina y Nicasio leyeran aquellas noticias del fin del mundo. Eso ocurrió cuando la biografía de Carmen se editó finalmente en La Madre Patria. El acontecimiento me devolvió a Asturias, el lugar que tantas veces yo había eludido. Nunca sabré muy bien por qué. El reencuentro con mis tíos y primos fue un terremoto emocional, y en el Corte Inglés de Oviedo había una cola más larga que durante la última visita de Saramago. En esta década extensa y laboriosa, viajé muchas veces más a España. Pero esta primera travesía sería imborrable por varias razones. Mientras un periodista de Oviedo hablaba sobre mi novela y casi toda mi familia escuchaba en primera fila, vi entrar a Chelo, empilchado y perfumado, rodeado de sus hijos. El corazón me latía fuerte, y al bajar del estrado lo abracé como si fuera un padre perdido. Estaba viejo y algo arrugado, pero seguía siendo aquel galán medio chulo y elegante, lleno de gracia verbal y de hilarante escepticismo. Mi prima me devolvió al pueblo mítico y original, junto a la carretera, y lo primero que hicimos allí fue descender del coche y visitar el camposanto y la tumba de María del Escalón. Luego entramos en la casa junto al prado y el arroyo, y almorzamos en su cocina, con los olores y los paisajes de 1968. Me interesé como nunca por el árbol genealógico de los Díaz. Ascendiendo por sus ramas, remontando el río hecho de tiempo, me encontré con parientes remotos que inexplicablemente se parecían a mí. En realidad, yo resultaba ser una mezcla de aquellos rasgos, gestos, taras, vicios, talentos y actitudes. Si cualquiera de nosotros pudiera dibujar a conciencia el árbol genealógico, descubriría, al final del ejercicio, su propio rostro imaginario. Toda nuestra existencia está prefigurada en esta aventura total que vivieron nuestros antecesores. Tomé el té en Belmonte con Mimí y Jesús, que habían recibido antes que nadie el relato de mamá, y charlamos largamente sobre Buenos Aires. Parecía como si efectivamente jamás se hubieran ido de la esquina de Paraguay a Arévalo. Esa noche, los Díaz, cenamos por allí cerca, y entonces me di cuenta que seguían mentando a José de Sindo, aunque la mayoría de ellos ni siquiera lo había tratado. Su nombre ya era un adjetivo, un sinónimo de la palabra egoísta. Comíamos truchas deliciosas y mientras me reía de esa alusión obsesiva y sorprendente, una espina se me clavó en la garganta. Tuvieron que llevarme a un dispensario. Pasé toda la noche en vela, con la falsa sensación de que tenía clavada dentro la pezuña del diablo. Al mediodía siguiente terminé por aceptar que solo me dolía su punzada, el espectro de la espina y nada más. 2 noches después, había 400 personas en el auditorio del diario La Nueva España para oír la parábola del hijo pródigo, las desgracias de María, el maditidismo de José, el periplo de Carmina. Una mendocina que estaba entre el público, tremendamente dolorida por haber tenido que emigrar, me recriminó que intentara convencer a los argentinos de que no abandonaran su patria. Le conté la teoría de mi madre. El mundo ya cambió una vez, quizás pueda volver a hacerlo. Se rió amargamente, segura de que eso no podía ocurrir. España no podía entrar en crisis y la Argentina no podría recuperarse. Pero eso es exactamente lo que más tarde sucedió. Regresé al país con 2 ideas en la cabeza: volver lo antes posible a España y escribir una novela sobre José de Sindo.
Ese impulso me llevó hasta Balbino y su testimonio revelador. Resulta que José podría haber sido un desalmado sin perdón y a la vez un guerrero de la libertad y un hombre solidario. Casi todas las personas que lo habían conocido estaban muertas, pero mi primo aseguraba que un antiguo empleado de su carpintería de Boulogne, que se había jubilado y que ahora residía en las afueras de Oviedo, ofrecía algunos datos. Volé hacia ellos, lleno de entusiasmo, planeando a continuación un viaje a La Habana, donde el rastro se perdía. Estuvimos toda una mañana con el paisano, tomando unos cafés y tratando de extraerle alguna anécdota valiosa. Pero no le quedaban más que generalidades y agradecimientos. José había sido un gran patrón y un buen amigo. Ratificaba que mi abuelo, como si fuera un artista genial, no le daba importancia a la guita, la gastaba en el instante y la olvidaba, y salía enseguida a ganarla de nuevo. Una vez le pagaron muy bien por un trabajo, y decidió reventar todos y cada uno de esos pesos durante un solo fin de semana en Mar del Plata. Luego mi tía Otilia completó la secuencia. Me contó algo cómico y a la vez estremecedor que le habían referido en Belmonte. Mientras los días sufrían la hambruna en Asturias, José caminaba por la playa de La Feliz y se reía a carcajadas. El empleado que iba a su lado le avisó que se le habían caído unos cuantos billetes del bolsillo, y mi abuelo le restó importancia. Detenerse y agacharse a recogerlos le parecía algo indigno. Nunca lo hizo, y el viento los barrió. La escena resultaba tan bizarra y perfecta que debía ser forzosamente cierta, porque solo la realidad es tan rotunda. Pero yo no podía creerla. Me parecía que mi familia había elegido un monstruo interno y absoluto a quien endilgarle todos los males por los siglos de los siglos. Y que debía haber una verdad detrás de esas verdades ficticias de la memoria y el rumor. La última noche, Chelo me invitó unos vinos. Tenía que pedirme un favor. No escribas sobre José de Sindo, me dijo. Y se me heló la sangre. No lo hagas. Sería, inevitablemente, la historia de un hijo de puta. Y yo trabajo en estos pueblos, donde la gente tiene prejuicios. Para ellos, yo sería entonces el hijo del hijo de puta. ¿Me entiendes? Tienes que prometerme que no lo escribirás. Se lo prometí y llegué a Buenos Aires hecho pedazos. Destrocé todas mis anotaciones e intenté olvidar esa noche como se olvida un gran amor. No pasó mucho tiempo entre esa resignación y la muerte de Marcial. Mi padre solía ser hipocondríaco, pero a la vez comía fritos y consumía colesterol como si fuese inmortal. Para entonces, todos los viejos camaradas que sin mascarilla ni protección trabajaban en los 30 y en los 40, abriendo túneles ferroviarios en Asturias, habían muerto de silicosis. Pero Marcial había sobrevivido caminando 10 kilómetros diarios alrededor del Rosedal y conservaba todavía un cuerpo fibroso. El corazón comenzó a fallarle y mi madre tuvo que internarlo en el Otamendi. Los cardiólogos nos explicaron que debían abrirle el pecho y practicarle un triple bypass. No era una operación grave, salvo por la eventualidad de que sus débiles pulmones no respondieran. ¿Hay alguna alternativa?, le preguntamos. No había ninguna. Lo prepararon para la cirugía y en la noche anterior pasé por terapia intensiva y lo acompañé 2 horas. Vimos juntos un partido por televisión. Él acostado en la cama y con suero. Yo a su lado, cosido de pena. Traté una y otra vez de sacarle conversación y darle ánimo, pero Marcial Fernández sabía que iba a morir y no entraba en tonterías. La operación fue efectivamente exitosa, pero no lograron destetarlo. Los pulmones no tomaban el control
y así fue deshaciéndose durante 33 días de coma, atado a un respirador mecánico que no lo soltaba. Mi madre, sentada en la sala de espera, dijo un día gritando de furia: «Nunca se cuidó. Si llega a sobrevivir, lo mato. Te juro que lo mato». Ella misma fue hasta el regimiento de patricios y a 20 pesos por cabeza capturó dadores de sangre. Al final de esa larga agonía, mi padre era un esqueleto desconocido. Murió una tarde y yo tuve que ir a reconocerlo. Y me vi dentro de pocos años en ese mismo lugar, mi hijo reconociéndome a mí y yo definitivamente dormido sobre la camilla. Ese día decidí cambiarlo todo: ir a terapia, bajar al sótano del inconsciente, descubrir qué había detrás de los malestares, terminar con mi matrimonio e iniciar una segunda vida. Velamos a Marcial en la cochería de un viejo amigo que había sido cliente del ABC y sepulturero de toda mi familia. Lo enterramos en un panteón que tienen los asturianos en Chacarita. Todos sus compañeros del club lo despidieron esa mañana gris. El sepulturero lloraba desconsoladamente. «Tu padre vivió aquí, pero su cabeza siempre estaba en Loarca», me dijo mamá cuando caminamos abrazados entre las tumbas. Recordé en ese instante el segundo tramo de aquella canción de Alegres Fracasados que cantaban los hijos de Valentina. Insólitamente, lo había olvidado durante años. Ni siquiera lo había dejado por escrito. Ellos eran 4 y nosotros 8. Qué paliza les dimos, ellos a nosotros. La segunda parte, que mi madre cantaba con una sonrisa de hiena, decía así: «Como yo era más grande, me agarré al más flojo. Si no me lo quitan, me saca los ojos». Abandoné a todos en sus casas y caminé mi luto agudo e inmediato durante horas. Cuadras y cuadras de dolor y alivio, y nostalgias y armisticios por aquel antihéroe que desde ese momento creció en mis sueños y también en mis vigilias. Una sombra bienhechora que nunca me deja. Murieron muchos otros personajes después de aquella muerte. A Chelo lo atacó un cáncer fulminante, a Jesús la guadaña de la vejez, a Maruja una maldición de los huesos. Y el fantasma de Marcial visitó la casa de mi hermana. Solía encender la luz del quincho y quedarse acodado en la pared del cuarto de mi sobrina a vigilar su sueño sereno mientras el perro lo miraba hipnotizado. No creímos nunca en ánimas errantes y yo jamás visité el nicho de Chacarita, ese lugar frío e impersonal donde sé que nada queda de aquel hombre inolvidable. Sin embargo, Carmen lo visitaba con frecuencia y no estaba tan convencida de que los espectros no deambularan a su antojo por el mundo de los vivos. Al enterarse de que las luces se encendían solas y también de que Mari soñaba con que mi padre se acodaba en aquella pared, Carmina se vistió rápido, compró unas flores y se dirigió al cementerio. Cambió el agua del florero, colocó unas clavelinas, rezó un Padre Nuestro y dijo ante la lápida: «Viejo, no molestes más a los chicos, quédate acá tranquilo». Y a partir de ese momento, los fenómenos paranormales cesaron. Es que mi padre jamás resistió un reto de mi madre. La presencia etérea de Marcial rondaba su propio departamento en los días que siguieron a su sepelio. Pero Carmen sabía que se trataba de una sugestión. Con el tiempo también esa presencia fue desvaneciéndose y mi madre regaló toda la ropa de Marcial a los pobres. Solo guardó la medalla de la hispanidad que me había entregado la comunidad española y que mi padre atesoraba celosamente en su mesita de luz. Mamá regresó nuevamente al Murfe, pasó unas semanas con su hermana y sus sobrinos y una tarde dio una vuelta completa por el pueblo, se paró en el puente, miró el río y el cielo y supo que no volvería jamás
al sitio donde todo había comenzado. Fue una intuición súbita, pero veraz. Ya de vuelta en Buenos Aires, retomó su rutina sin su marido y sin asignaturas, sola y más que sola por primera vez, aunque rodeada de amigas y de un inédito estado de libertad personal. Pareció por momentos que se mudaba de la trinchera de los sufrientes al balcón de los gozantes, pero tuvo algunas recaídas anímicas. La peor de todas se desencadenó a partir de mi divorcio, que le trajo una gran aflicción. Su psiquiatra tuvo de nuevo que esforzarse mucho para sacarla de la negrura. Cuando las aguas se habían calmado, volví a evaluar la posibilidad de escribir sobre José de Sindo, las dos personas que habían intentado disuadirme. Mi padre y mi tío ya estaban muertas, y entonces podía sentirme liberado del juramento. Fue más o menos para esa fecha cuando conocí a una mujer llamada Argentina. Era una cubana que había nacido en la calle Buenos Aires de La Habana y que había emigrado a nuestro país después de múltiples peripecias y serios riesgos. Su historia triste, bravía y por momentos trágica se parecía un poco al drama de mi madre. Cuando, armado con mi cuaderno Rivadavia de tapa dura, visité el departamento de Argentina, descubrí algo que me quitó el aliento. Era hija de un ebanista asturiano. Sus padres provenían de Cangas de Narcea y de Tineo. El padre se llamaba Manuel y había huido en 1919 de España porque andaban reclutando hombres para enviar a la guerra con Marruecos. Manuel aprendió el oficio de ebanista en Cuba y llegó a manejar un taller de 26 operarios. Cuando nació Argentina, una chispa cayó en el aserrín y el incendio destruyó la carpintería. Debieron empezar de nuevo hasta que 11 años más tarde el accidente volvió a suceder. Un cortocircuito arrasó con todo, y ya el viejo asturiano se conformó con alquilar un pequeño local dentro de un taller más grande, y allí se dedicó a reparar sillas y mesas hasta que la revolución lo pasó a retiro forzoso. Incluso Argentina había conseguido su primer empleo importante en el sanatorio del centro asturiano. Todo lo que me decía y yo anotaba lleno de secretas ansiedades me resultaba familiar. Ávido por una respuesta rápida, le interrumpí el relato y le pregunté si Manuel seguía vivo. Había fallecido hacía muchos años, poco antes de que Argentina, su esposo y sus 2 hijos recibieran la venia para salir de la isla. Mi abuelo también emigró a Cuba, le dije. Estuvo 10 años trabajando en una carpintería de La Habana. Tal vez fue empleado de su padre. A lo mejor se conocieran. ¿Cómo se llamaba?, quiso saber. José Ángel Díaz Fidalgo. Hubo un silencio largo y desesperante. Miré sin querer la Virgen de la Caridad del Cobre, que descansaba ilesa sobre el aparador. Pero Argentina comenzó a negar con la cabeza. No lo sé, no lo recuerdo. Yo era muy chica. Eran paisanos, se dedicaban a lo mismo, insistí. Tal vez hasta resulta que somos parientes. Argentina sonrió con melancolía. En La Habana no queda nadie vivo que pueda corroborarlo. Pasaron tantos años, realmente lo lamento. Me costó retomar su épica narración, congelado por esa extraña coincidencia que me enviaba el destino. 10 meses más tarde, el azar volvió a darnos otra sorpresa. Un tumor cerebral acabó con la vida del marido de Argentina y la mandó a una psiquiatra que fue sacándola lentamente de la depresión. Era tan desgarradora la crónica de esa mujer cubana que la psiquiatra hacía visibles esfuerzos por no aflojar. Entre miles de discípulas de Freud, que escuchan día y noche las más terribles historias de los seres humanos que viven en Buenos Aires,
A la cubana le fue a tocar la misma profesional que lloraba con Carmina. Cuando lo supimos, no podíamos creerlo. Todavía parece una ironía de Dios. Una noche, cuando estaba concentrado en el cierre del diario, recibí un llamado en mi celular. Era una voz femenina. ¿Usted es el hijo de Carmen Díaz? Sí, ¿quién habla? Lo llamo desde el Hospital Fernández. Su mamá tuvo un accidente. ¿Qué le pasó? Salté. ¿Cómo está? Necesitamos que venga lo antes posible. Llegué en 15 minutos, con la boca seca. Nadie me sabía informar nada en esos pasillos llenos de paramédicos y enfermeras. La encontré en un box, acostada sobre una camilla y llena de moretones. Le tomé la mano y le pregunté qué había pasado. Apenas me reconocía. Casi no recordaba el accidente. Una médica vino en nuestro auxilio. La trajo un colectivero. El conductor frenó y ella se cayó, se golpeó y perdió el conocimiento. Eso había ocurrido a las 4 de la tarde en Palermo. Mamá iba al dentista. Cuando despertó, habían pasado 5 horas y estaba rodeada de doctores. Le tomé la mano y le dije en el oído que me esperara. Había que hacer algunos trámites para trasladarla a un sanatorio privado y someterla a toda clase de estudios. Solo pestañeó como si tuviera un cansancio mortal. Al volver al corredor, me tropecé con un hombre atribulado. Era el colectivero, que intentaba explicarme la maniobra. Quisiera ver a su madre y pedirle perdón, me dijo. Ni lo piense, ahora no está para ver a nadie. Y cuando recupere un poco la energía, se va a poner peligrosa. Es capaz de partirle la cara. La trasladamos con celeridad, le hicieron tomografías y distintos análisis, y llegaron a la conclusión de que no tenía nada roto, aunque le dolía hasta el pelo. 3 días después, la devolvimos a su departamento con una mancha negra y gigantesca. Le había tomado casi todo el cuerpo y se sentía acobardada. Le llegaron 30 cartas de diversos abogados caranchos que la tentaban con hacer juicios. También declinó esa posibilidad. Tardó 6 meses en volver a ser la misma y visitó a partir de entonces a neurólogos, al principio para ver si habían quedado secuelas y luego para indagar sobre su memoria. El gran temor estaba dirigido a aquella misma desgracia turbadora que acosó a Consuelo y a María en su vejez. Perder los recuerdos inmediatos, caer en la desorientación, perderse en la niebla. En esa lucha y en la solidaridad con sus amigos, que una a una iban enfermando y muriendo, transcurrieron sus últimos años. Cumplió 80, acompañada por ellas, y siguió adelante con una energía inagotable y una intuición maravillosa. Lee varios diarios y se interesa por la política. Su país de adopción le da rabia, pero lo defiende a viva voz cuando me pongo incrédulo y receloso. La última vez que nos vimos, se vanaglorió de su soledad liberadora, de hacer por fin lo que se le antojaba. Tal vez tenga algunos genes de José de Sindo, me dijo riendo. Aquel egoísmo de querer estar solo y andar a su aire. Me pareció que sin dejar de odiar al padre, de todos los males de algún modo, lo perdonaba. Si vas a escribir algo sobre este momento, te pido que pongas la verdad, me advirtió levantando el dedo. ¿Y cuál es la verdad? Que ahora soy completamente feliz. Lástima que soy vieja. Los gozantes y los sufrientes, pensé mientras caminaba en las veredas de aquel invierno final. Por lo visto, nunca es demasiado tarde.